Jaque al psicoanalista de John Katzenbach. Prólogo. Negación. La pesadilla era siempre la misma, un reflejo distorsionado de la realidad, pervertido por el sueño que lo atormentaba. Odiaba cada uno de los segundos que duraba. Estaba escondido en el exterior de las ruinas carbonizadas de su casa de veraneo de Cape Cod, bajo una andrajosa lona que ocultaba su figura, esperando el asesino que llevaba semanas acosándolo. La amenaza inicial: suicídese o un inocente morirá, se había convertido en él o yo. La pistola semiautomática le quemaba en la mano mientras esperaba escondido. En el sueño veía al asesino maniobrando en medio de la penumbra nocturna, tal como había sucedido en la vida real hace 5 años. Le daba la espalda. Él levantaba el arma, pero cuando el asesino se volvía bruscamente, empuñando una pistola, el sueño abandonaba la realidad y la historia. En aquella repentina pesadilla, primero se le empañaban las gafas y la silueta del asesino se volvía borrosa, hasta fundirse en la oscuridad. Después se le encasquillaba la pistola. Era como si se le hubiera congelado el dedo en un gatillo atascado y, por fortuna, aunque apretara una y otra vez, el arma no se disparaba. Y entonces la pistola se le desintegraba en la mano y se convertía en un montón de fragmentos inútiles que caían a sus pies. En el sueño veía al asesino apuntándole con su arma y entonces chillaba: «Eso no está bien. No es así como pasó». Pero su grito quedaba tapado por el disparo del asesino y era como si estuviera fuera de su cuerpo, viendo cómo la bala le atravesaba el corazón y cómo la sangre de su vida pasaba y se derramaba por el suelo. Y entonces se despertaba. Yacía entre las sábanas empapadas de sudor, examinando la pesadilla y tratando de determinar qué cosa había oído, visto o recordado exactamente durante aquel día que hubiera podido desencadenar aquel sueño, mientras dudaba de que pudiera volver a dormirse fuera la hora que fuese. Sabía que el sueño mezclaba lo sencillo y lo complejo en un pantano emocional. Lo comprendía y, aún así, no quería hacerlo. Como su figura, en aquella noche bajo la luna, combinaba lo oculto con lo vulnerable. En la realidad, había sido letal, yendo un pasito por delante. En el sueño, se convertía en una víctima yendo un pasito por detrás. Y, a pesar de ser psicoanalista, se le escapaba su verdadero significado. Próximo, pero esquivo. 5 años después. Detestaba las turbulencias. Era algo relativamente nuevo en su vida, un miedo que le había surgido de forma inesperada los últimos meses. A 10.600 metros de altura, cada vez que el avión daba alguna sacudida, Ricky Stark sentía aumentar la angustia, el estómago cerrado. Las palmas sudorosas era la perfecta contradicción entre lo que sabía con certeza, que los bandazos y las oscilaciones eran perfectamente normales, nada por lo que hubiera que preocuparse demasiado, y lo que imaginaba en lo más profundo de su ser, que cada vez que el avión parecía patinar por el aire, los pilotos estaban perdiendo frenéticamente el control. Encajado en su asiento de primera clase, era totalmente incapaz de hacer nada al respecto. Sabía que había muchos medicamentos que servían para combatir esos repentinos ataques de ansiedad. A menudo se los recetaba a sus pacientes, pero nunca a sí mismo. Jamás había intentado cuestionarse esa absurda bravuconada suya de «puedo aguantarlo», aparte de pensar de vez en cuando a que obedeciera y, acto seguido, rechazar las preguntas antes de encontrar una respuesta.
Volaba a Washington para dar un discurso en un seminario del Instituto Nacional de la Salud sobre los trastornos de estrés postraumático que afectaban a los jóvenes supervivientes del huracán Katrina y la posterior inundación que había golpeado Nueva Orleans. Las fotografías de la catástrofe, con personas subidas a los tejados de sus casas, calles inundadas y escenas de desesperación en el interior del estadio Superdome, lo había traído poderosamente a la ciudad. La tormenta se había desatado poco tiempo después de que hubiera recuperado su nombre. Se había deshecho por fin de la falsa identidad de Richard, adoptada tras su encuentro con la familia que quería matarlo, y, prudentemente, había vuelto a ser un poco quien era, el doctor Frederick Starr, viudo, solitario, antiguo psicoanalista adinerado de Nueva York y figura emergente en la jerarquía de psicoterapeutas de esa ciudad. Pero el mundo de la psiquiatría, para la clase alta de Manhattan, estaba ahora fuera de su vida. Su consulta, su reputación, sus finanzas, hasta su casa, todo había sido arruinado por las personas que querían verlo muerto. Había dedicado los últimos 6 meses a tratar a niños de Nueva Orleans con problemas graves. La tormenta se había cobrado un severo peaje: incontinencia y terrores nocturnos, temblores incontrolables, tartamudeo, incapacidad para concentrarse en tareas sencillas, ataques repentinos de depresión incapacitante y, además, agresividad, desobediencia, resentimiento, un resurgimiento de las conexiones con las bandas incluso en preadolescentes que poco antes estaban viendo los dibujos animados de los sábados por la mañana, mayor consumo de drogas, más violencia sin sentido. Había oído una y otra vez lo siguiente: quiero una pistola. No puedes disparar a un viento de 190 kilómetros por hora. Quiero luchar. No puedes hacer retroceder el agua que desborda un dique. Quiero matar. No puedes matar a la naturaleza. Aquella situación parecía irle como anillo al dedo. Personas que habían sido abandonadas y olvidadas. Sus pacientes favoritos habían sido un chaval atormentado de 13 años llamado Tariq, que había pasado 24 horas atrapado en un desván junto al cadáver de su tío ahogado. El chico se mostraba reacio a hablar porque pronunciaba cada una de las palabras con un tartamudeo incesante. Así que Ricky había ideado un plan. Jugaban a las damas. Cada vez que Tariq capturaba una de las piezas de Ricky o coronaba, paraban el juego y el chico tenía que contarle algo que recordara sobre el tiempo que había pasado en aquel desván. Cuanto más jugaban, mayor parte de la historia del chaval afloraba. Martes y jueves de 4 a 5. Al principio fue lento, porque Tariq evitaba capturar ninguna pieza de Ricky y perdía aposta. O a veces, frustrado, tiraba el tablero al suelo, pero al final empezó a abrirse más y comenzó a ganar partidas. Y Ricky observaba que, con cada victoria en el tablero, el tartamudeo disminuía muy ligeramente. A medida que éste iba desapareciendo, el niño empezaba también a perdonarse por haber logrado sobrevivir mientras su querido tío fallecía. Pero un martes no fue a la consulta a la hora de su cita, ni tampoco llamó a su madre para dar explicación alguna. Esa misma noche, a las 10, Ricky puso las noticias en su pisito de alquiler junto a Magazine Street en Garden District. El locutor anunció entrecortadamente: otro incidente de violencia callejera post-tormenta en Lower Ward. Se cobró la vida de un chico de 13 años. Una banda rival había disparado a Tariq y lo había dejado morir. El tirador lo había confundido con su hermano, apenas un año mayor que él. Ricky llamó a la policía para obtener más detalles, pero no le fueron de mucha ayuda. También llamó al forense del condado y averiguó que el chico había sufrido una agonía prolongada y solitaria en mitad de la noche.
El asesinato dejó a Ricky traumatizado, sensación que empeoró cuando, la semana siguiente, la afligida madre de Tarik se presentó a la hora habitual de las visitas de su hijo. Le recordaba palabra por palabra: Doctor, necesito saber algo y nadie quiere decírmelo. ¿De qué se trata? Si puedo ayudarla. La ambulancia tardó casi 2 horas en llegar. Les asusta ir allí a esas horas de la noche. Necesito saberlo. ¿Sufrió mi niño? ¿Sintió dolor antes de que Jesús se lo llevara entre sus brazos? Necesito saberlo. Tengo el corazón roto y necesito saberlo. Lo había mirado con una poderosa mezcla de paciencia y resignación, así que Ricky decidió mentirle. Creo que no, señora Johnson. Lo más probable es que Tarek estuviera inconsciente y en un estado de shock, sin conciencia de lo que le rodeaba ni de lo que estaba pasando. Nada de aquello era cierto y se había detestado a sí mismo por cada palabra deshonesta que había pronunciado. En realidad, había ocurrido lo contrario. Había sido una muerte espantosa, con los ojos abiertos y consciente, desangrándose lentamente, ahogándose, incapaz de pedir auxilio y de arrastrarse en busca de ayuda, con la muerte y el miedo llegando a él, cogidos de la mano. También había sido una muerte innecesaria. Ricky sabía que si la ambulancia hubiese llegado pronto, Tarek podría haber sobrevivido. La señora Johnson había sacudido la cabeza enérgicamente hacia atrás y hacia adelante. Está intentando que me sienta mejor, pero sus palabras no lo consiguen. Ricky había sido incapaz de contestarle nada, y esa era la respuesta que ella realmente temía. Pero, aunque ya habían empezado a resbalarle las lágrimas por las mejillas, la mujer se había levantado con la cabeza bien alta y le había estrechado la mano con firmeza. Quiero darle las gracias por todo lo que hizo por mi niño. Le encantaba venir aquí. Decía que eran los mejores días de la semana. Y se había marchado sin decir nada más. No había ocupado la hora de Tarik en su agenda. No sabía muy bien por qué, ya que la lógica sugería que debía de serlo, pero no lo había hecho. Y la semana siguiente, a la hora de su cita, el hermano mayor de Tarik se presentó en su consulta. Los primeros 10 minutos, el joven se sentó en el mismo asiento que primero su hermano y después su madre habían ocupado. Se quedó inmóvil, sin mostrarse nervioso. Parecía una roca. Fue culpa mía que le dispararan, dijo finalmente. Fue todo culpa mía. Hasta el último ápice. Siempre será culpa mía. Miró cómo los ojos del hermano mayor se llenaban de lágrimas y en aquel momento decidió irse de Nueva Orleans. Ricky lo había comprendido. Un huracán había lastimado a Tarik. Un segundo huracán había zarandeado a su madre y el único hijo que le quedaba. Le pareció una máquina de movimiento perpetuo. Estaba pensando en esa madre e imaginando tanto a su hijo difunto como al que seguía vivo, preguntándose qué sería de ellos. Cuando el avión dio una ligera sacudida y de inmediato se agarró a los